gracias por la invitación. Bueno, este es un trabajo con Joao Aires, que está en el BID, y con Juan Panicolini, que está en la Universidad de Itela y en la FED de Minneapolis. ¿Y de qué se trata esto? A ver, déjenme les cuente acá. Lo que queremos hacer en este paper es tratar de resolver o tratar de generar una explicación para dos paradojas o pasos que hay en toda esta literatura de economía internacional. En general hay como tres pasos muy grandes, nosotros vamos a enfocar en dos, que es el primero es el de Musa. Déjenme que les cuente un poquito, que es después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países centrales entraron en este sistema de Bretton Woods, de tipo de cambio fijo, y ese sistema se rompe en el 73, con algunos cambios antes, y lo que uno observa, que es el paper de Musa, es que si uno se fija en la parte de tipo de cambio fijo, los tipos de cambio reales son muy poco volátiles, ¿no? Están bastante constantes en el tiempo, o sea, tienen cierta volatilidad, pero como los tipos de cambio son fijos, casi toda la volatilidad viene por movimientos en los precios relativos, y eso no cambian tanto. Luego, cuando se sale del tipo de cambio fijo, del sistema de tipo de cambio fijo en los 70, el tipo de cambio real se hace mucho más volátil. ¿Y por qué se le llama puzzle? Bueno, qué sé yo, hay historias. La historia es que hay precios que son sticky, entonces si salís del tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante, medio que mecánicamente se hace más volátil. Y esa es la historia tradicional detrás del puzzle de Musa. Nosotros vamos a hacer otra completamente distinta, que es un modelo 100% real. La otra paradoja es la paradoja de Backus-Smith. Esta quizás es un poco menos conocida, pero si uno mira los modelos con mercados completos, estos modelos de economías grandes, y calcula la correlación que hay. Bueno, hay una ecuación con mercados completos que te relaciona el ratio de utilidades marginales al tipo de cambio real en estos modelos. Y con las preferencias tradicionales, uno en esos modelos obtiene que hay una correlación de 1 entre la relación de consumos entre dos países y el tipo de cambio real. Cuando uno va a los datos, esa correlación está muy lejos de 1 y a veces es negativa, ¿no? Entonces, a esta paradoja se la intentó resolver con mercados incompletos y no se pudo. Y hay un paper bastante reciente de Oleg Itzkoki que va a salir en el JPE, que ellos dan una historia de esto. Nosotros vamos a dar otra posible historia para tratar de resolver esta paradoja. Y hay una tercera que medio que documentamos nosotros. Vimos que alguna gente había documentado para un caso, para dos. Nosotros hicimos un poquito más sistemático. Es algo que le llamamos Musa meets Backus-Smith, que esta paradoja de Backus-Smith, esta correlación entre las relaciones de consumo y el tipo de cambio real, es mucho más baja o negativa después que se sale de Bretton Woods. O sea, como si uno mira los datos antes de los 70 o hasta el 73 más o menos, esta correlación es positiva. Digo, no es 1, ya les voy a mostrar los datos, pero es positiva. Cuando uno va después de los 70, para muchos países esta correlación se hace negativa. Entonces a eso le llamamos Musa meets Backus-Smith. Y entonces esto es lo que vamos a tratar de analizar en este paper. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un modelo estándar y le vamos a meter commodities. A ver, esto es súper común en modelos de economías pequeñas, como Argentina, Australia, etc. Pero para economías grandes, como Estados Unidos versus UK, Japón, qué sé yo, no le prestaron mucha atención a los commodities. Hay una razón, que es que cuando uno mira el valor agregado del sector de commodities en el PBI es muy bajito. Bueno, nosotros vamos a decir que incluso, por más que sea bajito, hay un rol grande ahí, y hay una transmisión grande que puede estar jugando algún rol. Y si uno mira los datos, que les voy a mostrar en un segundo, estos precios de los commodities se hicieron mucho más volátiles después de los 70. Entonces, nosotros vamos a construir un modelo de equilibrio general, va a haber 3 países, que les voy a mostrar en un segundo, y vamos a ver que va a haber shocks que me van a mover estos precios de los commodities, y yo les voy a explicar más en detalle, y esos precios de los commodities van a trasladarse a movimientos de tipo de cambio real, y van a también generar correlaciones negativas entre el ratio de consumo y el tipo de cambio real. Desde el punto de vista de nuestro modelo, Bretton Woods, tipo de cambio fijo flotante, es totalmente irrelevante. Y siendo literales para nosotros, es una coincidencia.
¿no? Esto puede ser debatible, pero, o no debatible la palabra, es generar controversia, pero nosotros vamos a dar una explicación 100% real de estas cosas. Bien, los tres componentes principales del modelo que necesitamos, que las tres cosas, es que haya mercados incompletos y shocks muy persistentes, que las estructuras productivas sean heterogéneas, y que estos shocks que van a estar moviendo, que deben estar pegando los sectores de los commodities, sean muy volátiles y persistentes. Entonces, déjenme que les muestre, ilustrar estas paradojas con datos para 17 países, que es Estados Unidos más 16 de la OECD, y voy a dividir la muestra en dos, entre el 60 y el 73, y del 74 en adelante, datos trimestrales, y vamos a sacar la tendencia de manera, una log linear de trend. Funciona con otras formas de sacar la tendencia de los datos. Entonces, esto es una forma de ver la paradoja de Musa. En el eje horizontal está la volatilidad del desvío estándar del tipo de cambio real. Estas series son filtradas, detrended, perdón, antes del 73, y en el eje vertical es después del 73. Si se fijan en el eje horizontal, casi todas las observaciones están entre 0 y 10%, ¿no? La volatilidad. Si yo mira después del 73, que es en el eje horizontal, están todas arriba del 10%, incluso llega hasta 20%. Entonces el hecho de que están todos estos puntitos, están arriba y a la izquierda, en el gráfico me está diciendo que después del 73 los tipos de cambios reales se hicieron mucho más volátiles. Y esto es estándar. La segunda paradoja que les quería contar, que era la de Backus-Smith y el Musa meets Backus-Smith, que es la mezcla de los dos, lo que tenemos acá es la correlación entre el ratio de consumo en logaritmos entre un país y el de Estados Unidos, y el tipo de cambio real. Y tenemos antes del 73, que es en el eje horizontal, después del 73 en el eje vertical. Y ahí puse en un punto redondo arriba a la derecha, que sería correlación de 1, que eso es lo que predice el modelo con mercados completos. Entonces, ya en cualquier momento vemos que esa predicción de mercados completos, o incluso, yo también lo podemos probar analíticamente, mercados incompletos, pero el modelo estándar te genera una correlación 1. Como ven, si ustedes fijan la correlación antes del 73, en el eje horizontal, tenemos correlaciones que van desde 0.5 hasta menos 0.5. Si uno mira después del 73, todas las correlaciones son negativas. Entonces, esa observación de que después del 73 la paradoja de Backus-Smith se hizo más paradoja, es lo que llamamos el Musa meets Backus-Smith. Y ahí marcamos en este gráfico, en el siguiente marco Japón, porque lo que vamos a hacer es calibrar el modelo con datos de Estados Unidos y Japón, porque tenemos una matriz de insumo-producto bilateral entre Estados Unidos y Japón que construye Japón, y esto nos ayuda a calibrar mejor el modelo. A calibrar el modelo con datos de las cuentas nacionales y del insumo-producto. La historia nuestra que va a estar detrás de esto está relacionada con lo que pasa con los precios de los commodities. Cuando uno lee la literatura esta de Musa, o el paper de Oleg, el que va a salir de JP, ellos argumentan, bueno, hubo un cambio en el 73, lo de Musa, pero a veces el paper ese es otro, es uno que no está publicado todavía. Hay un cambio en el 73, y lo único que parece haber cambiado es una cuestión nominal. Y cuando uno mira cosas reales, no cambió nada. Uno mira el consumo, la tasa de crecimiento del consumo, antes del 73, después del 73 no cambió, el PBI tampoco. O sea, como ellos no encuentran cambios significativos en variables reales antes y después del 73. Pero cuando uno mira precios de commodities reales, acá están expresados en dólares constantes, sí se hicieron mucho más volátiles después del 73. Como vemos acá, como están todos los puntitos arriba y a la izquierda, esto es que los precios de los commodities se hicieron mucho más volátiles después, ¿no? Antes del 73, entre 0 y 20%, después del 73, entre el 20 y el 50%. Y ahí marco tres commodities, que es energía, metales y agricultura, porque eso van a ser los tres que vamos a usar para calibrar el modelo, y ya me deben quedar 5 minutos nomás. Entonces, esto lo voy a hacer rápido. ¿Cómo vamos a evaluar el modelo? Estos son estadísticos puntuales. Estas series tienen un montón de persistencia. Entonces, como tiene un montón de persistencia, hay un montón de incertidumbre estadística en estas estimaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer,
para tener en cuenta esa incertidumbre estadística y para evaluar el modelo, lo que vamos a hacer es calcular la distribución de estos estimadores, de muestra pequeña, ¿no? Tengo el desvío estándar. Sí, gracias. Es una estimación, bueno, quiero sacar la distribución de ese estimador, lo voy a hacer con un bootstrapping, con un bar, no quiero perder tiempo discutiendo eso. Pero déjenme que les muestre cómo luce. Por ejemplo, acá tengo los precios de los commodities, veamos uno, pero el de energía. Esto es el desvío estándar, estimado para el precio de la energía, la distribución del desvío estándar antes del 73, la media es esta línea vertical que hay acá, y después del 73. Entonces esta es nuestra manera de ver con distribuciones cómo se hizo mucho más volátil. ¿Cómo se verían las paradojas? Bueno, esta sería la volatilidad que estimamos del tipo de cambio real entre Estados Unidos y Japón, la distribución de este estimador. Antes del 73, fíjense que está como, el modo es alrededor de 4, la media es un poquito menos de 4, y después del 73, toda la distribución se mueve hacia la derecha, y esta es la manera de mostrar este aumento en la volatilidad del tipo de cambio real usando estas distribuciones. ¿Por qué hago estas distribuciones? Porque vamos a evaluar el modelo generando distribuciones similares de un modelo. La correlación entre el ratio de consumo y el tipo de cambio real, esta distribución azul es antes del 73, o sea, la correlación esa es positiva, en promedio, casi toda la masa está en valores positivos, es menor que 1, pero son valores positivos, y después del 73, ese Musa, Mitz, Backus, Smith, se hace mucho más negativa la correlación en toda esta masa de la distribución, está del lado izquierdo, de valores negativos. Bueno, esos son los datos. Entonces, les cuento rápidamente, no voy a gastar mucho tiempo, qué es el modelo y cómo cambiamos el modelo. Es un modelo súper estándar, los modelos BKK, esos modelos con 2 países, entre 2 países grandes. Le vamos a agregar un tercer país que va a ser el resto del mundo. ¿Y qué más le vamos a modificar? Bueno, vamos a agregarle commodities al modelo. Vamos a calibrar la estructura productiva usando estos datos de insumo-producto bilateral entre Estados Unidos y Japón, y vamos a calibrar shocks que le van a pegar al sector de commodities, y ya les voy a explicar cómo, para machear, para pegarle a la volatilidad y a la persistencia de los precios de los commodities que observamos en los datos. Y en particular no vamos a usar ningún dato de tipo de cambio real o de consumo para calibrar el modelo, y vamos a usar esos datos para evaluar el modelo, qué tal funciona el modelo. Bueno, voy rápido. Acá las preferencias son estándar, país 1 es Estados Unidos, va a haber un bien final, Y1, que hay un shock de productividad, hay 3 bienes intermedios, Q1, Q2 y Q3, el supraíndice es dónde se produce, perdón, el país que lo consume, el subíndice es qué país lo produce, hay 3 países, y usa trabajo. El país 1 produce el bien intermedio 1 usando 3 commodities, X1, X2, X3, y trabajo. Y el país 1 produce los 3 commodities usando pongamos tierra, una dotación de recursos naturales y trabajo. Y la oferta agregada de trabajo es inelástica. Bien, el resto del mundo, el país 2 es similar, nada más que va a haber heterogeneidad en la estructura productiva, y el resto del mundo sí es un poquito distinto, y me quedan 2 minutos. El resto del mundo, lo que vamos a decir que va a tener una función de producción de bienes finales, pero no va a producir commodities, sino que va a haber una dotación de commodities que vamos a interpretar como excesos de demanda en el resto del mundo por commodities. Y eso lo vamos a calibrar separadamente en cada periodo, y hay un activo no contingente, se me está acabando el tiempo. Calibramos el modelo usando datos de Japón y Estados Unidos, y vamos a pegarle, vamos a prestar particular atención a pegarles al tamaño del sector de commodities, y a la heterogeneidad que hay entre Estados Unidos y Japón. Y vamos a elegir la volatilidad de los shocks, estos commodities en el resto del mundo, para pegarle a la persistencia de la volatilidad de los precios de los datos. Me salteo esto, lo único que quiero demostrarles acá es que esto que está en rojo es que le estamos pegando al tamaño, al valor agregado del sector de commodities, que es muy chiquito en Japón y Estados Unidos. Y este es en el resto del mundo 10. Bueno, aquí está. Estos son los 2 dibujos que les quiero mostrar. Perdón, esto es la calibración del precio de la energía, estos son los datos, y esto es lo que calibramos en el modelo, y la distribución que me genera el modelo, ¿no? Estos son datos
targeted en el sentido que queremos pegarle a estas medias, y le pegamos. Los momentos non-targeted, y ya con 2 gráficos termino, es el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, esto es lo que estimamos en los datos, esto es lo que genera el modelo. Para nosotros esto es un éxito rotundo porque modelos de este estilo real, de este tipo, si reales, no conocemos que hayan sido capaces de generar este aumento de la volatilidad del tipo de cambio real. Entonces, esta es la distribución que genera el modelo en el primer periodo, muy parecida al segundo, y esta es la distribución que genera el modelo en el segundo periodo. Mucho más trasladado a la derecha, calibrado para pegarle a los momentos que vemos en los datos. Y esto es la correlación entre el consumo, el ratio de consumo y el tipo de cambio real en los datos, y esto es lo que me genera el modelo. De nuevo, en el segundo periodo tenemos un montón de masa. Tenemos masa en valores positivos, pero tenemos un montón de masa en valores negativos de la correlación, y esto lo consideramos medio un éxito. No tengo tiempo para mostrarles ejercicios de robustez, después les puedo pasar el paper, y con esto termino. Es fundamental que haya commodities, es fundamental que la estructura productiva sea heterogénea, porque si no, no se genera movimientos en el tipo de cambio real, y es fundamental que sean súper persistentes los shocks. Y en particular, son shocks, son sectores que son pequeños en Estados Unidos y Japón, pero los shocks son tan volátiles y tan persistentes que a través de una estructura de producción heterogénea te genera movimientos en el tipo de cambio real. Y cuando terminemos, si hay los 15 minutos que sobren, les puedes dar la explicación, la intuición de qué está pasando atrás del mecanismo. Bueno, muchas gracias.